Bueno, seguimos con este tema de la Copa del Mundo, porque, insisto, pues es muy agradable ver cómo los mexicanos, y no solo los mexicanos, sino también de otras partes del mundo, pues han visto en la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una presidenta, una mandataria totalmente distinta a todos los que han tenido la gran oportunidad de gobernar este país y que lamentablemente con sus gobiernos pues solamente han defraudado a los mexicanos. Bueno, pues luego de la inauguración de la Copa del Mundo ayer y de la victoria por 2-0 de México sobre Sudáfrica, la presidenta envió un video en sus redes sociales en la que mostró cómo se vivió esta jornada futbolística en la alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México, acompañada de familias mexicanas, que es el video que ya habíamos visto hace unos momentos. Así que pues veamos de nueva cuenta estas imágenes, pero además otras imágenes que se lograron captar precisamente por los asistentes a inmediaciones del Estadio Azteca, pero también del Zócalo de la Ciudad de México, que también estuvo a reventar. ¡Viva México! Viene el Piojo Alvarado, Alvarado la puede colgar, Alvarado, servicio, Jiménez. ¡De México! Pues ahí están las imágenes que hablan por sí solas. Entonces aquí, mire, yo le quisiera preguntar, a ver si nos ve o si nos monitorean ahí en el Congreso del Estado de Chihuahua, que mire, tengo la seguridad que nos monitorean y todos los días le pasen un reporte al presidente del Congreso del Estado para que vean qué decimos nosotros aquí en Canal 28 acerca de las actividades del Congreso del Estado y de todos sus integrantes. A mí me gustaría preguntarle a Arturo Medina, el presidente del PRI, en el Congreso del Estado, de los legisladores del PRI en el Congreso del Estado. Ese pueblo que veían ahí junto a Sheinbaum, la presidenta de México, ¿no es con quien debe de estar un presidente o una presidenta? Porque que yo recuerde, ni un solo presidente, ningún presidente de México había estado así en un evento de clase mundial junto a su pueblo, junto a quienes le entregaron su confianza, junto a quienes le entregaron su cariño, frente a quienes le entregaron el rumbo de este país. Porque en todos los mundiales que organizó México, siempre el presidente de México estaba en esa silla de honor junto al presidente de la FIFA, como si se tratara de reyes o virreyes, en un lugar exclusivo donde nadie los pudiera molestar y donde estuvieran muy a gusto presenciando un partido de fútbol y obviamente la inauguración de la Copa del Mundo. Claudia Sheinbaum vino a marcar la diferencia, a marcar la diferencia, y de esto no me cabe ni la menor duda. Ella dijo a Infantino, le dijo a Infantino, el presidente de la FIFA, yo no voy a estar aquí en el Estadio Azteca, yo prefiero estar junto a mi pueblo, yo quiero estar junto con los mexicanos y celebrar como cualquier otro ciudadano la Copa del Mundo. Y vamos a ver nuevamente, les voy a pedir aquí a mis compañeros de producción, vamos a ver nuevamente la alegría y el entusiasmo con que incluso la presidenta brincaba
de gusto, de alegría, cuando México anotaba los goles. Ahí junto a los niños, junto a su pueblo, insisto, junto a esos hombres o mujeres con los que en un proceso electoral tuvo la fortuna de estar cerca. Ahí está. A ver si ponemos el audio. Bueno, pues ahí está el pueblo de México con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Pero tal vez para Arturo Medina, pues yo creo que extrañan mucho esos tiempos, insisto, cuando tenían lugares exclusivos, cuando tenían presupuestos exclusivos, cuando tenían la batuta del país en sus manos, cuando tenían todo el poder, cuando tenían el legislativo, el judicial y el ejecutivo, cuando eran dueños del país, hombre. Ahora no es así, el país ya cambió y en eso tienen que estar muy claros y tienen que aceptar las cosas tal y como son. Este país ahora es de los mexicanos, no de los políticos que conforman los tres poderes de la Unión. No, ahora es de los mexicanos porque el pueblo pone y el pueblo quita. Bueno, vamos a otras cosas. Vamos a más información. También déjenme comentarle que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que las exportaciones en México registraron ya una cifra récord con 709,000 millones de dólares en abril. Además que la actividad industrial del país creció un 2.1%, particularmente en el sector de la construcción, de acuerdo con los datos del INEGI. Miren la actividad industrial. En abril creció 2.1%. Una parte muy importante del incremento en la actividad industrial es la industria de la construcción, que creció más del 6%, creo que 7%. Muy buen número, la verdad. Buena noticia. La segunda, exportaciones. Las exportaciones en México, récord. $709,000 millones. Bueno, pues mire, no solamente en el fútbol hay goleadas, no solamente en el fútbol gana México, sino también en exportaciones y en economía, donde México está escalando lugares verdaderamente asombrosos en cuanto a las finanzas y a la economía que actualmente goza este país. Ahí están los números. Por eso los opositores están muy enojados con Claudia Sheinbaum, porque ellos tenían la esperanza de que en el próximo proceso electoral iban a recuperar espacios y que en el 2030 van a recuperar la presidencia de México. Mire, todavía falta mucho tiempo, pero al paso que van, yo creo que van a perder más registros ante el Instituto Nacional Electoral, como ya los perdieron en Coahuila, el PAN y Movimiento Ciudadano en la lona, totalmente. Goliza. El PRI les ganó 16-0 y les quitó hasta el registro electoral. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, pues en eso se tienen que aplicar, no solamente a estar abriendo la bocota y decir tontería y media, porque eso los exhibe más y más y más tal y como son. En Coahuila quedó muy claro que el PAN y Movimiento Ciudadano no tienen nada que hacer y si siguen así, pues tal vez en el 27 y en el 30 puede ser la sepultura total. Bueno, también déjenme comentarle en otras cosas que son muy preocupantes sobre el Instituto Tesla, aquí en Ciudad Juárez. La directora del Instituto Tesla, aquí en esta frontera, Verónica Xúchitl Peña, acompañada por la abogada defensora Olivia Aguirre, acudieron este jueves 11 a la Fiscalía General del Estado para denunciar presuntos actos de corrupción e irregularidades en la integración de la carpeta de investigación relacionada con el caso de un exalumno acusado de acoso sexual por parte de las estudiantes del plantel educativo, 20 jovencitas. Durante su intervención señalaron que esperan
que el juez resuelve el asunto con perspectiva de género y advirtieron que de no ocurrir así, van a recurrir a un juicio de amparo para defender los derechos de las presuntas víctimas y también de la institución. Para una escuela que defendió víctimas de abuso, de acoso sexual, no es, si 21 millones de pesos no indican que hay un nivel de corrupción extremo, díganme qué hay. Nosotros defendemos a la educación, defendemos espacios seguros, no andamos tras el dinero. Y las personas que nos conocen, a la maestra Ámbar, a mí, Verónica Suicilia, al equipo, a todos los maestros que están aquí, saben de nuestro trabajo, saben que no andamos tras dinero, saben que no nos vendemos, esto es lo que somos. Queremos que el mundo se entere y queremos que la persona o las personas que vayan a estar a cargo de revisar esto realmente se tomen el tiempo de hacerlo. No lo hicieron, no hicieron absolutamente nada, ignoraron todas las pruebas que hicimos, todas las pruebas que presentamos y todos los testigos los ignoraron. ¿Y el seguimiento lo dijo? Y el seguimiento lo vimos y fue una burla. Se me revuelve el estómago de todo lo que leímos y todo lo que ignoraron. La actuación del juez octavo de lo civil, la verdad es que invisibilizó el testimonio de las víctimas, y invisibilizar el testimonio también es violencia. ¿Y eso qué nos dice? Que el juzgador no tiene la remota idea de lo que es juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de la infancia y de la adolescencia. Ahora resulta que la sentencia para el juez implica una especie de pedagogía de la enseñanza para el resto de las escuelas, de que a las víctimas se les invisibiliza y que al agresor lo convierte en víctima. Porque sí, escúchenlo bien, el juez en su resolutivo determina que quien es víctima es el agresor de más de 20 niñas y adolescentes de este colegio que ahorita están sin justicia. ¿Y por qué están sin justicia? Porque también la Fiscalía no ha hecho su trabajo. Es decir, hubo una denuncia por parte de una de las víctimas y efectivamente no se vinculó a proceso, pero eso no significa que la agresión no está. Está ahí las agresiones de una víctima y de muchas víctimas y que no se le ha dado seguimiento tampoco por parte de la Fiscalía. Ahorita en este momento acabamos de presentar la apelación. ¿Qué sigue? Pues que el magistrado o la magistrada, quien le toque resolver esta apelación, juzgue con perspectiva de género y perspectiva de la infancia, se vaya al fondo del asunto. ¿Cuál fue el fondo del asunto en este caso? La expulsión de un chico agresor, de un agresor sexual, que no es víctima. Las víctimas son las estudiantes del instituto, las cuales se les hace un lado. ¿Qué sigue después de la apelación? Pues esperemos una sentencia, un resolutivo favorable, y en caso de lo contrario, pues sigue irnos al amparo, para que los tribunales federales resuelvan y, de ser posible, que este asunto lo atraiga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es un asunto muy trascendente e importante, que se está viendo violencia de género en los espacios educativos, indemnización en temas de daño moral. La forma en la que contabilizó el juez, que llegó a esos 21 millones, la verdad es absurda. O sea, no tenemos ni los criterios más mínimos en este caso para determinar montos por daño moral. La escuela no tiene eso. Y es aquí cuando nos preguntamos si la reforma judicial, en este caso en especial, en este caso en específico, pues ha valido la pena esa reforma judicial. Porque hay que recordar que aquí en Ciudad Juárez, aquí en el estado de Chihuahua, muchos de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia llegaron por recomendación de quienes ocupan cargos pues prácticamente ejecutivos en el gobierno, que llegaron por puras trampas que ocurrieron en ese proceso judicial. Es imperante, es urgente que el Tribunal de Disciplina Judicial tome cartas en el asunto y que investigue a ese juez. ¿Cómo fue que llevó a cabo una dictaminación de un tema como este que estamos tratando, que hemos estado planteándole usted a través de estas cámaras de televisión, de estas pantallas de televisión, y que no se avance en nada para que se haga justicia real a esas 20 jovencitas que fueron acosadas y que resulta ahora
que los que tuvieron la culpa pues son el Instituto Tesla, y yo no sé si también vayan a culpar a las jovencitas, pues nada más eso faltaba. Es por eso, insisto, que el Tribunal de Disciplina Judicial, yo no sé dónde esté ni quiénes lo integren, pero es imperante y necesario, urgente, que tome cartas en el asunto e investigue a ese juez, que a todas luces se ve que ha de tener intereses muy fuertes en este tema de los 21 millones de pesos. Al regresar le voy a tener también el posicionamiento de la diputada del PAN, Xóchitl Contreras, diputada del PAN, quien también tiene pues un posicionamiento muy fuerte en relación a este tema.